¿Te estás planteando un nuevo proyecto de I+D+I que mejore los procesos, productos o servicios de tu empresa? ¿Necesitas ayuda para cubrir parte de esos costes? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de CEMETE. Les doy la bienvenida a esta jornada organizada por el CIDE Digital, un encuentro virtual donde hoy hablaremos de 2 subvenciones para desarrollar proyectos de I+D+I en las empresas. Te contaremos con detalle en qué consiste cada ayuda, cuáles son los requisitos para solicitarlas y cómo redactar las memorias adecuadamente. Al finalizar todas las intervenciones podrás realizar las preguntas que consideres oportunas a través del chat habilitado en esta plataforma. Y también recuerden que este encuentro virtual se puede seguir en directo desde nuestro canal de Facebook y que posteriormente se difundirá en nuestro canal de YouTube. Comenzamos la jornada con la bienvenida institucional a cargo de Antonio Elías López Gulías, jefe de área de coordinación e interrelación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Adelante, don Antonio. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias porque nos hayan invitado a la participación de estas jornadas organizadas en el marco de la red CIDE. Nosotros desde el Gobierno de Canarias vamos a seguir con estas 2 convocatorias que son tanto la incorporación de personal innovador al tejido productivo, que es para la incorporación de tecnólogos a las empresas que quieren hacer proyectos innovadores, o incluso también para hacer proyectos del ámbito de la I+D, lo que es generación de conocimiento, que también se podría incorporar por doctores en su caso. Es una convocatoria que ya lleva varios años realizándose y que en principio pues estamos preparando también la convocatoria para el año 2023-2026. En este caso, también resaltar que estamos entrando en un nuevo marco presupuestario que también está afectado probablemente por los programas operativos del FEDER y del Fondo Social Europeo para la programación 21-27, y eso pues probablemente nos va a alterar en cuanto a las bases, a la realización de nuevas bases y después posteriormente las convocatorias. Pero bueno, vamos a intentar que sea lo menos posible todos los posibles retrasos e incidencias que podamos tener y sacarla lo antes posible. También resaltar que hoy se publicó un decreto nuevo de subvenciones que modifica el decreto 36, que también es muy importante. Yo creo que léanselo bien porque es un decreto que llevábamos tiempo fomentando desde la agencia en el sentido de querer simplificar todos los trámites de las subvenciones. Entonces, en este caso, pues hemos conseguido pues la posibilidad, por ejemplo, de eliminar las resoluciones provisionales y simplemente resoluciones definitivas, por lo cual también se gana tiempo en ejecución, así como también se establece un nuevo marco, un nuevo procedimiento que es el de concurrencia no competitiva, que es un elemento importante nuevo que nos puede facilitar mucho también la gestión de cara a las subvenciones. Y cuando hablo de gestión, también hablo en beneficios de las empresas a la hora de tener plazos para ejecutar perfectamente sus proyectos. Otra de las convocatorias que estaban resaltando usted, que se va a resaltar en esta ponencia, en esta jornada, es la de ATIC, las de Empresas Intensivas en Conocimiento, que es un programa de fomento de la innovación. Bueno, el IPE también lo es, pero el IPE lo que hace es incidir más en la contratación de personal y financiando los costes de dicho personal, hasta 24.000 euros. Y en el caso de la ETIC, lo que se financia pues, son todas aquellas actuaciones que son subvencionables en el marco de cualquier convocatoria de fomento de la innovación como elemento de competitividad para las empresas, es decir, desde los activos fijos hasta lo que son todos los activos intangibles, licencias, know-how, software, patentes, todo lo que son colaboraciones externas, contrataciones con consultoría o incluso con grupos de investigación. El tema de las auditorías a la hora de justificar también es un coste que siempre es elegible, y también incluso el personal, los costos de personal que pueda imputar la empresa, personal propio, a ese desarrollo de esos proyectos, también es una actuación elegible. Por lo tanto, son convocatorias que de unos importes también interesantes, es decir, que estamos hablando de
de mínimo de 60 o 70.000 euros a un máximo de 165.000 euros de subvención, con un 70%, pues eso representa pues aproximadamente a casi 250.000 euros de inversión. A partir de esas inversiones ya estamos hablando de proyectos de otro tamaño y ya tenemos otro tipo de actuaciones a través del propio Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de las convocatorias de NEOT, por ejemplo, del CEDETI, etcétera, que hay un abanico de muchas posibilidades ya para proyectos de mayor índole. Y en principio también es una convocatoria que sale todos los años de forma anticipada de un año para otro. Y este año pues también estamos intentando sacar ya también la convocatoria. Normalmente la programación que tenemos de estas convocatorias, el que ya se ha presentado en otras veces, sabe que es en el mes de septiembre. Es decir, que nosotros en el mes de septiembre esperamos sacar la convocatoria anticipada 23 24, porque normalmente estas convocatorias de ATIC dura dos anualidades, pero también veremos los matices que vamos a introducir con la nueva programación también del periodo 21-27 del Fondo Operativo de Canarias, el FEDER Canarias en concreto, y el Fondo Social Europeo, el Fondo Social Europeo Plus 21-27. De todas formas, como yo digo muchas veces que estamos hablando de estos temas, no esperen que nosotros saquemos las bases ni nuevas convocatorias. Cualquier sugerencia que vean o que tengan interés en resaltar o que se puedan o que creen que puede introducir una mejora en todos los trámites, en todas estas iniciativas administrativas que estamos realizando con el fin de, al final, de financiar proyectos interesantes que creen tejido y que coadyuven al fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, pues bienvenidos a que nos la envíen. Es decir, envíenos todas esas sugerencias, envíenos todas las consideraciones que consideren y nosotros ya vamos viendo en la redacción de las nuevas bases también pues si podemos tenerlas en cuenta y si no, pues también ya se dan por otros motivos o por otra índole que a lo mejor no tienen cabida por puntualmente jurídico, administrativo, etcétera. Tampoco quiero, como esto es la presentación, ¿no? Tampoco quiero llevar más tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Elías López Gulías, jefe de área de coordinación e interrelación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Pues muchas gracias y desde FEMETE de verdad es que es un placer el servir al empresariado, sobre todo a las micropymes, esas opciones que nos ofrece también la Agencia Canaria de Investigación y de apuesta por la innovación entre los profesionales, las pequeñas empresas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a hablar de una de estas subvenciones, EATIC, que es la de Empresas de Alta Tecnología e Intensivas en Conocimiento. Toma la palabra Beatriz Esther Díaz, que es técnica CIDE Digital de FEMETE. Adelante, Beatriz. El micrófono, acuérdate de activar el micro, Beatriz. Okay. Vale, buenas tardes, gracias a todos por asistir. Voy a compartir la pantalla, un momentito. Vale. Bien. Como nos dijo don Antonio, hay muchas ayudas. Nosotros hemos querido en esta jornada recalcar dos de ellas, que son EATIC e IPI. Lo primero es presentar un poco al equipo de la red del CIDE Digital de FEMETE, que somos 3 personas, está nuestra coordinadora Desiré y mi compañero Felipe y yo. El objetivo del CIDE Digital es dar ese asesoramiento gratuito que las empresas necesitan para llevar a cabo proyectos de transformación digital. Este proyecto está subvencionado, financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La misión del CIDE Digital es colaborar en esa disminución de la brecha digital entre empresas para que todas las empresas, independientemente del tamaño, sean más competitivas y consigan mejores resultados en el mercado. ¿Cómo apoyamos a las empresas? Pues dando asesoramientos en transformación digital en cuanto a fuentes de financiación, instrumentos de apoyo para el desarrollo de los proyectos, haciendo un diagnóstico de necesidades y ayudando en esa planificación de esas ideas que tienen de implantación en sus empresas, con acciones de difusión como esta jornada, incluso con acciones formativas sobre tecnologías
Y también colaborando en esa búsqueda de socios empresariales, de colaboradores, como por ejemplo puede ser la Universidad de La Laguna u otras entidades que están al servicio de la transformación digital de las empresas. Antes de iniciar la ponencia sobre esas dos ayudas, hay que tener en cuenta unas generalidades que son los tipos de actividades de I+D+I que podemos llevar a cabo en esas ayudas y cuáles son las áreas prioritarias de la RIS3 y que hay que tener en cuenta a la hora de proponer nuestros proyectos al solicitar las ayudas. ¿Qué es y cuáles son esas actividades de I+D+I que se pretende que se lleven a cabo en esos proyectos en los que vamos a solicitar la subvención? Son todas aquellas actividades que están relacionadas con la realización, preparación, impulso y gestión e internacionalización y apoyo técnico a la I+D+I. Aquí están especificadas todas ellas, ya sean tareas de diseño, estudios de viabilidad, investigación de distinta índole, innovación en productos, procesos y organización, construcción y mejora de infraestructuras, apoyo técnico y soporte, transferencia y valorización del conocimiento, todo lo que sea el asesoramiento para proyectos y programas internacionales, el impulso de creación y desarrollo de empresas de base tecnológica y todo tipo de proyectos de I+D+I que puedan participar en los fondos también de la Unión Europea. ¿Qué actividades están incluidas? Pues aquellas que son simplemente para mantener el nivel tecnológico de la empresa. Cuando hablamos de actividades de I+D+I, tienen que ser proyectos innovadores y proyectos que supongan una mejora en la competitividad de las empresas, por lo que aquello que mantenga su nivel tecnológico pues no va a estar incluido en estas actividades subvencionables. El desarrollo de software tampoco está incluido mientras sea para la reutilización, personalización o parametrización de los ya existentes. Desarrollo de nuevo software para nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios, eso sí sería incluido. Apoyo a terceros por empresas consultoras a proyectos de I+I+I. Estos estudios de viabilidad, preparación de solicitudes de ayudas o participación en proyectos tampoco están incluidos. Es muy importante a la hora de presentar la solicitud tener en cuenta si la actividad que yo voy a realizar estaría enmarcada en I+D+I. También los proyectos que planteemos tienen que estar acordes a las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente de Canarias, que son los RIS3. El objetivo, como bien decía antes, era generar actividades cada vez más competitivas y que generen riqueza y empleo. En este caso, pues, el RIS3 se divide en 5 objetivos generales, que son, como veis aquí, liderazgo inteligente del turismo, Canarias referente atlántico inteligente, valorización socioeconómica del I+D+I, agenda digital y crecimiento verde y sostenibilidad. La segunda es primero ver si mi actividad tiene que ver con el RIS3 para saber y si es de I+D+I para saber si sería subvencionable con las ayudas EATIC e IPI. Una vez tenemos esto ya claro y entran dentro de esos criterios, pasaríamos a analizar las distintas ayudas que hay en el mercado. Como comentó antes, don Antonio nos decía que hay muchas ayudas, ¿no? También en función del presupuesto que necesitemos, del tamaño del proyecto. Nosotros aquí vamos a explicar dos, pero tengan en cuenta que en función del tipo de proyecto pues vamos a tener también otras ayudas, ¿vale? Y que además pueden ser compatibles unas con otras. Definir qué son las empresas de alta tecnología intensivas en conocimiento. Pues más o menos lo que decíamos antes, actividades de I+D+I y que sobre todo requieren la generación o un uso intensivo de tecnologías para esas mejoras, para esas acciones de mejora de productos, procesos y servicios.
están incluidas estas acciones también, estas actividades de investigación y de desarrollo e innovación y las de comercialización y transferencia de resultados al mercado. Es decir, las empresas de alta tecnología intensivas en conocimiento está abierta a una amplia gama de posibilidades y cualquier empresa, como veremos ahora, empresas con residencia fiscal o con establecimiento permanente en Canarias que tengan uno o más empleados, pues podrían solicitar esta subvención. Como comentaba antes también don Antonio, son de concurrencia competitiva, es decir, el proyecto que se presente va a competir con otros y es interesante analizar cuáles son esos criterios que me van a dar puntos a la hora de tener más posibilidades de conseguir la ayuda, ¿no? Como son la creación de puestos de trabajo, la mejora de la competitividad, tema de medio ambiente o que sea un proyecto que esté orientado a la internacionalización. El tiempo que disponemos para implantar el proyecto, para desarrollar el proyecto, son 18 meses. Se puede solicitar una prórroga que va a ser máxima la cantidad del inicialmente concedido, es decir, esa prórroga serían de 9 meses y se pueden pedir máximo 2 proyectos por empresa solicitante. ¿Qué tipo de proyectos? Pues decíamos antes, esas actividades de I+D+I que utilicen conocimientos y tecnologías novedosas a nivel sectorial, ¿vale? Y esa mejora de productos, procesos y servicios y que estén encuadrados en la RIS3. En cuanto a la subvención, pues no es compatible con otras subvenciones en el caso de que se utilice para la misma finalidad. Si dentro de mi proyecto hay distintas áreas y quiero solicitar una ayuda en función de cada área en función de cada área, pues sí será compatible porque no se está destinando a la misma finalidad. ¿Vale? Ahora veremos, por ejemplo, que ATIC es compatible con la otra ayuda que va a hablar mi compañero Felipe. Esta ayuda está regida por el régimen de minimis. También se puede solicitar anticipo y, como decía don Antonio, el máximo del gasto elegible es el 70%. El abono se produce previa justificación y se contemplan los gastos realizados a partir del año de enero de la convocatoria o del momento en el que se inicia el proyecto, que esté concedido a ello se inicia el proyecto. ¿Qué conceptos son financiables? Pues aquí podemos hablar de los activos fijos nuevos que no tengan carácter de reposición, sino que se destinen únicamente a ese proyecto, ¿vale? Inversiones inmateriales como el tema de patentes, licencias, software, colaboraciones externas como puede ser la contratación de centros de investigación y laboratorios de ensayo, asistencia técnica, de ingeniería, ¿vale? Otro concepto financiable es el informe de auditoría limitada, que este es obligatorio aportarlo con la justificación, y los costes de personal necesarios para la ejecución de ese proyecto concreto. ¿Vale? Después, aquí entraría mi compañero Felipe a hablar de la ayuda IPI, de incorporación de personal innovador. Gracias, Beatriz. ¿Se me oye bien? Sí, correcto, Felipe. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo les voy a describir un poquito por encima lo que es la ayuda IPI. Bueno, tal y como vemos aquí, se refiere a la incorporación de personal innovador. El objeto de esta ayuda básicamente es conceder subvenciones a pymes y también a clústeres para contratar a tecnólogos que ejecuten un proyecto de I+D+I en la empresa o el clúster. Ya veremos después un poquito mejor qué es esto de tecnólogos. Como les comentaba, los beneficiarios, ¿quiénes se pueden acoger a esta subvención? Pues son las pymes y los clústeres. Los clústeres son asociaciones empresariales innovadoras, que también hay otro tipo de asociaciones empresariales, como por ejemplo el caso de FMT, donde nos encontramos que tiene concedido su IPI también. ¿Cuáles son los conceptos financiables en esta subvención?
Esta subvención es una subvención que eminentemente financia gastos derivados de la contratación del tecnólogo. Es decir, financia lo que es la retribución bruta y la cuota empresarial a la seguridad social de este trabajador. Hay una distinción en función del tipo, del tamaño de la empresa o en su caso el clúster, y estos porcentajes que tenemos aquí significa que a las microempresas se les subvenciona el 95% de estos costes salariales, a las pequeñas empresas se les subvenciona el 90%, a las medianas el 85% y a los clústeres el 75%. Beatriz, por favor. Bueno, veíamos antes todas estas distintas actividades es decir, ¿qué se considera como I+D+I? Tenemos aquí un montón de cosas, como ya las hemos estado viendo antes, que van desde investigación, desarrollo, viabilidad. Hay un montón de apartados que luego los veremos después de nuevo porque tienen su interés para esta subvención. Bueno, ¿qué no es I+D+I? Pues del mismo modo que veíamos antes, mantener el nivel tecnológico o sustituir equipamientos, esto no es I+D+I. Desarrollar un software consistente únicamente en adaptar o personalizar o sin mayores desarrollos, pues tampoco es. Igual que tampoco es, por ejemplo, subcontratarle tu proyecto a una consultora y desentenderte porque lo que hay en el espíritu de esta ayuda es que tú tengas personal investigador o trabajando en proyectos de I+D+I dentro de tu empresa. ¿Qué son los tecnólogos? Los tecnólogos son estas personas a las que se va a contratar a través de esta subvención y son las personas que van a ejecutar nuestro proyecto de I+D+I dentro de la empresa. Para ser tecnólogo, es decir, para poder ser contratado, vinculado a esta subvención, tienes que residir en Canarias y ser demandante de empleo. Tienes que tener una titulación universitaria y es valorable el que hayas cursado el programa de gestores de la innovación. Esto tiene que ver también, esto afecta también a la valoración de tu proyecto. Si tú contratas a un doctor, puedes obtener 20 puntos, pero si contratas a una persona que tenga un grado, pues son 10 en vez de 20. Del mismo modo que si contratas a un promotor de la innovación son 4 puntos, pero si contratas a un auditor, pues son 15. También está el requisito de que la persona a la que se va a contratar no puede estar vinculada tanto a través del capital social con la empresa, ni tampoco haber mantenido en el año anterior una relación laboral con la empresa. No obstante, sí que se admite en el caso de que hayamos tenido en la empresa trabajando dentro a un becario en práctica. Según la última convocatoria de IPI, la retribución anual bruta del tecnólogo no puede ser inferior a los 19.000 euros. Y el importe máximo de subvención por anualidad es de 24.000 euros. Esta subvención se puede abonar por anticipado. Beatriz, por favor. ¿Cuáles son los criterios de valoración? Lo primero es decir que esta es una subvención que tiene concurrencia competitiva y aquí vemos todos los demás puntos en los que puede obtener mayor o menor puntuación. El perfil del puesto a cubrir, lo estábamos viendo antes, si tu titulado es doctor y es auditor de innovación, pues obtienes los 35 puntos. Pero si tienes únicamente un grado y
no tiene los cursos de gestores de innovación o tiene algunos de los iniciales, pues la puntuación será más baja. Esto afecta a la competitividad de nuestra candidatura. Luego, la duración del contrato. Estas subvenciones, las de los IPI, se conceden por anualidades. Entonces, el proyecto más corto que puedes solicitar es de 1 año, pero puedes solicitarlo que sea de 2 o de 3 años. Esto afecta también a la puntuación. Si tienes un proyecto de 3 años, la puntuación es mayor que si es más corto. Luego está la inclusión del proyecto de I+D+I en las actividades de la RIS3, donde puedes obtener hasta 15 puntos. Luego, por otro lado, está que tengas un convenio con la universidad o con un centro público de investigación. No es obligatorio, pero aquí hay también 10 puntos que se nos pueden ir si no tenemos este convenio con la universidad. Luego hay, si tienes una patente o si eres participante en el programa marco de I+D+I de la Unión Europea, pues ahí hay otros 10 y 10 puntos que puede tener tu proyecto. Esta subvención está afectada por minimis, es posible el pago anticipado y hay también un pequeño detalle, que es que si tu proyecto de I+D+I es de 2 o de 3 años, la contratación del tecnólogo debe ser un contrato indefinido. Beatriz, por favor. Bueno, ¿cuáles son los errores frecuentes? Pues estos errores frecuentes suelen tener bastante que ver con una dinámica que se suele dar en esta subvención y en otras muchas subvenciones, que es que las empresas se ponen a trabajar cuando se abre la convocatoria. Y las prisas son siempre malas consejeras. Entonces suceden cosas como que presentas la solicitud incompleta o te has equivocado con algunos datos o hay incoherencias, no se presentan las escrituras de forma correcta, se te olvida poner el epígrafe del IAE, el presupuesto que tienes en un lado no coincide con el que tienes en la memoria, o has redactado una memoria con lagunas o con muy bajo grado de detalle y no se puede valorar el proyecto. Bueno, algunas de las claves para entender bien esta subvención o sacarle un buen partido son las siguientes. La primera es que, como decíamos antes, es que esta es una subvención, la de incorporación de personal innovador, eminentemente enfocada a sufragar costes salariales del tecnólogo. Si lo que quieres es adquirir equipos, etcétera, pues probablemente deberías irle echando un vistazo a otras subvenciones. Otra de las claves es dedicarle tiempo al proyecto de I+D+I antes de la convocatoria, de forma que cuando salga y tengas un plazo abierto para solicitar de 15 días, no vayas deprisa y corriendo y no acabes poniendo los bueyes delante de las carretas. Si tienes un convenio con la universidad, si tienes previsto hacer un convenio con la universidad, trabajar con la universidad, la OTRI, el marco de actuación, las actividades, etcétera, esto no es algo que se haga en 2 días. Esto requiere de un tiempo y es mucho trasiego de idas y venidas de esto sí, esto no, y en 2 semanas no es lo mejor. Otra de las claves es que hay que saber acertar con el perfil del tecnólogo que tú vas a solicitar en la candidatura. Si, por ejemplo, quieres hacer un proyecto que tenga que ver con nuevas tecnologías y tú pides para este proyecto
un programador, probablemente te encuentres con que cuando termines el proyecto, se me están cambiando... Vale, cuando termines el proyecto, te encuentres con que tienes un mes de plazo para contratar a un tecnólogo que tú has pedido un programador y no lo vas a encontrar en el mercado. Entonces, ¿a qué se refiere de esto de ampliar el abanico de perfiles? Pues hay muchos proyectos de I+D+I que no necesariamente la única persona que los puede llevar a cabo es un programador. Hay algunos proyectos en los que a lo mejor alguien de teleco, de telecomunicaciones, lo puede hacer también. Eso es algo que hay que irlo viendo antes de presentar la solicitud, porque bueno, te puedes quedar con la subvención concedida, pero sin encontrar a la persona que te la ejecute y te quedas sin proyecto. Y luego, el último punto, el de jugar con las actividades de las anualidades, pues veíamos antes que todas las actividades que son consideradas I+D+I, pues se puede jugar con estas actividades de forma que en la primera anualidad tú lo que hagas es un desarrollo de un prototipo, en la segunda anualidad pues diseñes un estudio de viabilidad y en la tercera anualidad, por ejemplo, pues hagas o redactes un plan de internacionalización. Son tres cosas que seguramente te van a hacer falta y las puedes combinar las tres. Beatriz, por favor. Bueno, vamos a darle paso a Carlos Velázquez, de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, para que nos explique aquí este flujograma que tiene que ver con cómo se elabora un convenio con la Universidad de La Laguna. Muy bien, gracias Felipe. ¿Me escuchan correctamente? Sí. Genial. Bueno, no se asusten con el diagrama, realmente es mucho más sencillo de lo que parece, pero sí quería dejar en papel, o en este caso dentro de esta diapositiva, un poco todo el proceso, ¿no? Para que lo tengan y cuando compartan la presentación pues puedan seguir un poco el punto en el que se encuentra cada proyecto, ¿no? Yo creo que la primera pregunta, aparte de grabarse y tatuarse todas las claves que tanto Felipe como Beatriz nos han dejado en estas dos convocatorias, yo creo que hay que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿En qué punto está? ¿Qué estado de maduración tiene el proyecto? Porque muchas veces nos llegan proyectos donde se definen o se explica en una frase que le falta contenido, que le falta mucha maduración, porque no se tienen claros los objetivos, no se tienen claras las actividades, no se tiene claro incluso qué necesita el proyecto. Entonces, es bueno hacerse esa pregunta y si todavía no se tiene claro, pues contar con el asesoramiento del personal técnico de la red CIDE, de FEMETE, de la Fundación o de otros CIDES para poder ir madurando ese proyecto y llegar a tener clara un poco, al menos eso, ¿no? Hacia dónde se quiere llegar y qué necesidades tiene, ¿no? En caso de que se necesite grupo de investigación en mi caso hablo por la Universidad de La Laguna, pero otros centros de investigación pues también tienen servicios similares, ¿no? Es decir, vamos a intentar enlazar esta parte más de mercado, esta parte más de innovación con lo que se hace en la universidad, que es generar conocimiento, investigación y desarrollo. Porque es importante hacernos llegar esa solicitud previa, ¿no? Que aparece aquí. Si ven el diagrama, si necesitan ese grupo, el canal, el proceso para hacernos llegar esa información, esa solicitud, es hacer un pequeño formulario que luego les explicará la compañera Noemi con más detalle, donde ubicamos ese proyecto y esas necesidades. Pues si ya tienen contacto previo con grupos de investigación, si tienen una temática concreta o una línea específica donde nos pueden dar pistas de por dónde va el proyecto. Eso es súper importante para luego hacer la búsqueda, ¿no? Aquí vemos cómo se bifurca, ¿no? Lo que es después de la solicitud, porque hay dos caminos, ¿no? Si ya tiene el grupo de investigación identificado, y ya se han hablado, ya han tenido reuniones, ya se ha trabajado el proyecto, se trabaja dentro de una memoria que va a ser la misma en los dos casos, pero que en ese caso, pues obviamente ya hay un camino avanzado, ¿no? Esa memoria tiene que estar consensuada. Creo que ponía, o en el chat hacían alguna pregunta relacionada con ese convenio, ¿no? Las especificidades del convenio. Esa memoria va anexa al convenio y es la que realmente explica y detalla todas las actividades y objetivos, el equipo de investigación,
todo lo que va relacionado con el proyecto en detalle, ¿vale? Y eso va anexado al convenio que tiene un formato genérico, pero que sí que es específico para ese proyecto, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Si realmente no tiene el grupo de investigación identificado, ahí entro yo, porque sí que hay que analizar detalladamente qué grupo de investigación o qué personal investigador, porque a veces incluso no pertenece a grupos, ¿no? Pero puede ser una investigadora, un investigador que, por lo que sea, tiene cierta vinculación con la temática del proyecto, ¿no? Muchas veces, como decía, las líneas de investigación se alejan un poco de lo tradicional o de lo que vivimos en el tejido empresarial habitualmente. Y a veces hay que rebuscar mucho para buscar esos vínculos, esos contactos que haga que al final haya interés de la parte investigadora y que pueda satisfacer esa demanda o esas necesidades del proyecto, ¿no? Y yo creo que una cosa importante de muchas veces se generan en las reuniones es que enriquecen los proyectos muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor la empresa tiene una idea de lo que quiere hacer y el investigador o la investigadora pues puede darle otra visión, incluso pues enriquecer mucho más el planteamiento inicial. En caso de que se identifique ese grupo, pues lo normal es tener una reunión donde nos conozcamos, donde hablemos del proyecto y luego pasamos al mismo punto que antes comentaba, ¿no? Vamos a poner en papel todas las ideas y a describir en detalle lo que se va a hacer, ¿no? Quién va a hacer cada actividad, cómo se va a llevar a cabo, de dónde va a venir pues, las tareas más complicadas, un poco todo lo que es el detalle del proyecto, ¿no? Y una vez llegamos a esa fase, ya sí que yo cedo el testigo a mis compañeras de la OTRI de la Universidad de La Laguna, porque son las encargadas de regular todo lo que son los convenios específicos en este caso, ¿vale? Y sí que hay que hacerle llegar esa información, ese anteproyecto, al menos 7 días antes de que finalice lo que es la fecha límite de la solicitud del IPI, ¿no? Entonces es muy importante porque estamos hablando de 7 días. ¿Y por qué 7 días? Porque no es solo ese documento, esa memoria que hay que presentar, ¿no? Ellos tienen que formalizar todo el convenio y tienen que buscar mucha información por parte del grupo de investigación, firmar una serie de documentos internos, dar el visto bueno, por ejemplo, del departamento para que esté consciente de que ese investigador va a participar en el proyecto. Estamos hablando de proyectos que pueden llegar a 3 años. O sea, no son, mira, trabajamos 2 meses y luego, no, estamos hablando de una colaboración que puede ser a largo plazo, ¿no? Entonces, todo esto lleva una formalización y lleva un tiempo importante de tener en cuenta, ¿vale? La memoria se hace llegar a mis compañeras, aquí les dejo el correo de Victoria Los Ángeles, que es la encargada un poco de analizar esa memoria, de que esté toda correcta y de luego pues tratar de organizar el resto de documentación que se pasará finalmente a la firma de la rectora, en este caso, ¿no? Que es la que está firmando, en nuestro caso, los convenios del IPI, ¿no? Y en ese caso, toda esa documentación, como ven, hay 5 días de diferencia. Vale, si solo llega un proyecto, pues mira, oye, a lo mejor 5 días son muchos, pero es que a lo mejor pueden haber 10, 15, 20 proyectos. Entonces, tenemos que tener un margen de tiempo para que al final la firma, tanto de la rectora, que va en primer lugar, como de la empresa, llegue a tiempo para poder luego subir la evidencia, que es el convenio con su anexo a la sede electrónica de la convocatoria de IPI en este caso, ¿no? ¿Vale? Y ahí pues un poco termina lo que es todo este proceso, ¿no? Como decía Felipe, súper importante ponerse a trabajar previamente. Por ejemplo, esta mañana ya estábamos trabajando con un proyecto precisamente de FMETE que nos ha llegado para trabajar previamente con unas reuniones con investigadores que ahora mismo, antes de agosto, pues están en actividad. Entonces, aprovechar antes de las vacaciones para avanzar es una de las recomendaciones que yo le daría. Y de resto, pues nada más, no quiero enrollarme mucho más. Si tienen dudas, pues encantado de solucionarlas al final. Muchas gracias, Carlos. Voy a seguir con un par de pequeños ejemplos para que visualmente puedan ver cómo se funciona un poco con estas ayudas. Y luego seguirá mi compañera Noemi. Vamos a ver. Hemos hecho un pequeño ejemplo de una empresa que se dedica
a la fabricación de paneles solares térmicos y que cuenta con un departamento estable de I+D+I. Esta empresa pues tiene un proyecto de I+D+I, lo que quiere es innovar con un producto. Quiere desarrollar un depósito acumulador de energía solar que sea económico, con un bajo nivel de mantenimiento y con una larga vida útil. Esto lo quiere desarrollar en vinculación con un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna con la que ya tiene un contacto. Además, este proyecto pues, tiene un gran potencial de exportación a África porque este acumulador de energía solar, pues, siendo tan económico y con tan bajo mantenimiento y con tan larga vida útil, pues es de bastante interés para un mercado como el africano. Bueno, esto este proyecto entraría dentro de la RIS3, pues podría entrar perfectamente a través de transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de las actividades privadas de I+D, que vendría con la prioridad de valorización socioeconómica de la I+D. Y también, si nos vamos a ir al mercado africano, pues también podría tener cabida a través de Canarias como base para el desarrollo de tecnologías, soluciones y proyectos pilotos a implementar en África, que tendría que ver con la prioridad Canarias referente Atlántico inteligente. Bueno, aquí pues podemos elaborar un IPI de 3 años. Los primeros 2 años pues podrían ser para el desarrollo del producto, es decir, llevar el prototipo y desarrollarlo hasta que sea un producto comercializable, testarlo, etc. Y en el último año se podría hacer el estudio de viabilidad y también se podría hacer el plan de internacionalización en este momento en el que la empresa podría plantearse, por ejemplo, si exportar el producto directamente a África o explorar si exporta su conocimiento y produce el producto en destino, en África. Esa podría ser una de las opciones y eso pues tiene interés en lo que se refiere a la prioridad de Canarias referente al Atlántico inteligente. Desde el punto de vista de la subvención EATIC, este mismo proyecto pues, podría tener otras variables, otras actividades subvencionables a través de otra ayuda como la de EATIC. Por ejemplo, se podría subvencionar el registro de la propiedad industrial o la asistencia técnica para redacción de un informe o el software para el monitoreo del depósito que estábamos comentando. Bueno, se pueden configurar las ayudas de forma que, siempre teniendo claro que nunca puedes recibir 2 ayudas para financiar el mismo objeto, sí que son combinables entre ellas. Beatriz, por favor. Este segundo ejemplo pues sería una empresa de instalación de gas y agua. Esta empresa pues tiene un elevado peso en la facturación. Una de las líneas de negocio que es la línea de negocio que tiene que ver con la inspección y el mantenimiento, donde la empresa detecta ineficiencias en su gestión y en la coordinación con otras áreas. Es decir, este proceso se lleva a cabo en la empresa actualmente de forma, digamos que analógica y es un cuello de botella y hay mucho margen de mejora. Bueno, pues esta empresa decide sacar adelante un proyecto de I+D+I que tiene que ver con la innovación de un proceso y lo que quiere es desarrollar un software propio para agilizar la gestión de las tareas de inspección y mantenimiento, dado que lo que ve en el mercado pues ni es lo que busca, y bueno, y tienen el propósito de diseñarse un software propio, con sus funcionalidades específicas. Por ejemplo, diseñar su propio programa de puestos de inspección que sea multiplataforma, de forma que pues, los técnicos puedan ir por los centros que están inspeccionando, por ejemplo, con una tablet y
bueno, y metiendo las irregularidades o las incidencias detectadas. Y esto permite también eliminar papel y trabajar de forma, digamos que automatizada y generar informes en tiempo real. Bueno, esto podría entrar dentro de la agenda, dentro de la RIS3 a través de la prioridad Agenda Digital, donde podría entrar a través del fomento del uso de las TIC y el e-commerce en las empresas y en los ciudadanos, y también a través de, dado que al final cuando queremos implantar poner en marcha este software en la empresa, vamos a tener que formar a nuestros profesionales. Bueno, podría entrar también por la promoción de la formación y capacitación en TIC, así como la especialización de profesionales TIC. Bueno, aquí hemos planteado que se podría hacer un proyecto de 3 años, donde en el primer año se diagnosticarían las necesidades de la empresa y se definiría la estructura de este software. En el segundo año se desarrollaría este software y en el tercer año se testearía, se validaría y se pondría en funcionamiento junto con lo que es la capacitación de los profesionales de la empresa. Y sin más, voy a darle paso a mi compañera Beatriz, que tiene otro ejemplo para ustedes. Sí, antes, muchas gracias Felipe. Antes de dar paso a Noemí, si les parece, yo creo que ya hemos contestado a la consulta que a través del chat nos hacía Angélica, que hablaba de que ese convenio con universidades o centros de investigación, si puede ser genérico o debe indicar las actividades del proyecto. Entiendo que ya está la respuesta contestada, o se le puede decir algo más. Felipe, Carlos. Sí que hay que especificar todas las actividades. Aquí no vale un convenio genérico donde tú con la universidad digas de forma muy ambigua que vamos a trabajar juntos y ya está. No, aquí hay que hilar muy fino con los detalles. Y precisamente por eso la insistencia con ponerse a trabajar de forma previa a la convocatoria, porque sí es trabajoso y se hace, bueno, no se saca adelante en 2 semanas. Sí, no, Carlos. lo que dice Felipe realmente... Y respecto a lo que es convenio con la universidad o centro público de investigación, pues con los dos. Es decir, tú puedes tener un convenio con un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, pero también lo podrías tener con, qué sé yo, el IAC o el ITC o el ITER. Sí, correcto. Sí, no, un convenio de colaboración marco, lo que se llamaba antes, que ahora se llaman protocolos generales de actuación, pues no sirven. Realmente tiene que ser un convenio de colaboración específico donde haya una transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa en este caso. Entonces, tiene que llevar todo este proceso y dentro de eso pues está la memoria del proyecto donde se especifican todos los detalles. Estupendo, muchas gracias Felipe Pino, Carlos Velázquez. Bueno, y ahora, ¿cómo tramitar estas ayudas y redactar los proyectos? Sabes, por cierto, sabes que FEMETE está cerca de llegar al 1.000.000 de euros en ayudas solicitadas para proyectos de sus empresas asociadas. Bueno, pues para responder a esta pregunta de cómo tramitar las ayudas y redactar los proyectos, contamos con Noemí Rodríguez, técnica del Servicio de Apoyo a la Tramitación de FMT. Adelante, Noemí. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Efectivamente vamos a explicar un poco en qué consiste esto del servicio de tramitación de una manera un poco más práctica. Si me permiten voy a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Bueno, lo primero, hola, soy Noemí Rodríguez, efectivamente técnica del servicio de subvenciones. Soy la persona que en general pues lleva el tema de la tramitación también de subvenciones, tanto IPI y ATIC como otro tipo de subvenciones. Y mi perfil, yo vengo anteriormente de trabajar en consultoría, en el desarrollo y la gestión de proyectos y en la gestión de subvenciones, en la presentación, no solo la presentación, sino también la ejecución y la justificación importante de distintas subvenciones, entre ellas de las que estamos hablando. Este servicio de apoyo a la tramitación, pues me gustaría empezar diciendo un poco, explicando un poco lo que ha adelantado Juan Carlos, ¿no? El compañero,
Primero, ¿qué aportamos? Conocimiento. Somos profesionales que estamos capacitados y que, como he comentado, tenemos experiencia en esta gestión de subvenciones, sabemos de lo que se habla, sabemos traducir esas bases de forma que también se puedan entender perfectamente por todos. Tiempo, es decir, el seguimiento de resoluciones, de boletines, las consultas, todo esto es tiempo que al final nosotros aportamos de alguna manera a las empresas, dado que hacemos ese trabajo por las empresas por las que realizamos la tramitación. La búsqueda de financiación, evidentemente siempre estamos al tanto de esto, de las oportunidades que haya para que las empresas desarrollen los proyectos que tienen en mente, las compras, las inversiones que tienen en mente y consigan los objetivos que se proponen. Y lo que es más importante, el apoyo. No les dejamos solos en ningún momento, sino que siempre estamos con la empresa que tramita, ¿no? Con la empresa que decide apostar por nosotros, desde el primer momento, como vamos a ver ahora. Esta es la cifra que antes decía Juan Carlos, casi 1 millón de euros en 1 año y poco que llevamos funcionando como servicio de tramitación dentro de FEMETE. Estos son datos de hoy, de presupuesto de proyectos presentados, tramitados desde aquí, en distintas subvenciones. ¿Vale? Y esto es un poco el detalle. Estas son las subvenciones concedidas. De ese casi 1 millón de euros que suman los proyectos, ¿no? que hemos presentado, este es el total de subvenciones que se ha concedido a día de hoy, porque quedan resoluciones por salir todavía de subvenciones que ya se han presentado, ¿vale? Estos son los proyectos asesorados. No solo llevamos a cabo al final la presentación o la tramitación, sino que también desde aquí pues, se hace a través de la red CIDE todo el asesoramiento de proyectos, y desde el año pasado sumamos casi 1,5 millones de total del presupuesto de los proyectos asesorados. Y son un total de 135 proyectos los que están usando a día de hoy, de hecho, el servicio de apoyo a la tramitación. Digo proyectos porque hay empresas que no solo se apoyan en nosotros una vez, sino que repiten, y ya tenemos algunas empresas que son asiduas, de hecho, al servicio, y siempre que necesitan alguna subvención o apoyo para sus proyectos, pues nos llaman, ¿no? Bien, si quieres ser parte de esos números que hemos visto arriba, pues aquí están los pasos a seguir. Hemos elegido el caso del IPI porque es el caso más complejo y más desarrollado de todos, aunque también nos serviría para otro tipo de subvenciones, ¿no? Contactamos con la empresa, o la empresa contacta con nosotros. El centro de investigación, según el proyecto, pues vemos el centro de investigación, lo contacto con el centro de investigación que haya que hacer, realizamos los pasos para conseguir ese acuerdo y, importante, preparamos la subvención y presentamos los documentos. El contacto con la empresa. Esto en general viene a través de la red CIDE. Como han comentado los compañeros, ellos realizan pues, una labor de información, como es esta jornada, de asesoramiento también, elaboran unas fichas donde también se establece un poco el resumen, ¿no? de los apartados más importantes que tienen las bases, las convocatorias, bueno, los beneficiarios, etcétera, etcétera, de información sobre la subvención. Y en el caso de que ellos identifiquen pues, que la empresa tiene un proyecto que es interesante, en este caso que nos ocupa, en el caso de los IPI, tiene un proyecto interesante donde se puede presentar a un IPI, le comentan también la posibilidad de acceder a este servicio de tramitación, y en el caso de que la empresa esté de acuerdo, pues lo derivan al servicio de tramitación. Y este es un ejemplo que hemos puesto de una posible empresa, vamos a llamarla Aguas SL, por ejemplo, que se dedica a la gestión integral del ciclo del agua y tiene un proyecto centrado sobre todo en el área de tratamiento físico y químico del agua, en concreto el desarrollo de una tecnología para la eliminación de flúor. Bien, ya hemos identificado una empresa que tiene un proyecto que es un posible y que necesita personal para desarrollar esa tecnología. Aquí lo que quiero destacar sobre todo es la intención de innovar de muchos de estos proyectos, aunque es verdad que la investigación y desarrollo, como hemos visto, también es subvencionable. En el caso de las empresas muchas veces optan por desarrollos o innovaciones en productos, en servicios que luego puedan llevar al mercado. Hemos identificado la empresa, ya tenemos una idea de proyecto, sabemos que es interesante. Siguiente paso, contactar con el centro de investigación. En este caso hemos utilizado la universidad,
ya que la tenemos aquí. Contactamos con Carlos, contactamos con ellos y planteamos que la empresa Aguas SL quiere desarrollar ese proyecto. Nosotros realizamos ese primer análisis también de adaptación del proyecto a los grupos de investigación para ver un poquito cuál podría ser interesante. De hecho, es una de las cuestiones que luego aparece en el formulario que hay que rellenar a la hora de solicitar esa colaboración por parte de la ULL, en este caso. Y también se necesitan pues, los datos de la empresa, los datos del proyecto iniciales. ¿Qué hacemos en todo esto? Asesorar a la empresa y redactar el contenido de ese formulario, siempre en colaboración con la empresa, para que se adapte lo más posible a lo que es, en este caso, las necesidades o las expectativas que pueda tener también la universidad. Esto es un ejemplo, es simplemente el inicio de lo que es el formulario de búsqueda de colaboraciones que hace la universidad. Es un GIF, solo llega hasta aquí, hasta la incorporación de personal innovador, porque hemos querido mostrar, y los datos de la empresa, hemos querido mostrar un poco que no es solo dar los datos del proyecto, sino que también hay que tener claro en qué convocatoria podemos inscribirnos, ¿no? Después nos va a pedir pues, todos los datos de empresa, la descripción de lo que queremos hacer, cuáles son los objetivos que estamos buscando y todo esto con una idea de interés por parte de esos grupos de investigación, o sea, de buscar ese interés por parte de los grupos de investigación. Bien, si lo conseguimos, hemos hecho ese formulario bien y tenemos un proyecto interesante, tenemos esa primera reunión con el grupo, entre Aguas SL y el grupo de investigación. Aquí lo que se plantea es un poco una primera presentación del proyecto por parte de la empresa, donde nosotros vamos a estar apoyando, evidentemente, para hacer ese seguimiento a los representantes de la empresa que estén allí, y se busca el papel del centro de investigación, de ese grupo de investigación, dentro del proyecto. Esos primeros pasos de qué es lo que pueden aportar. Hacemos pues, ese acompañamiento previo, evidentemente, a la reunión, durante y post reunión también, para ir definiendo, en el caso de que la respuesta de la universidad, en este caso, sea positiva, pues ir definiendo la memoria a la que se refería antes Carlos Velázquez, ¿no? Para desarrollar ese acuerdo con el grupo de investigación. Esto hay que prepararlo. Lo primero que se hace es preparar una memoria de proyecto, que era la que se refería antes él. Ahí tenemos los primeros apartados que puede tener esa memoria o que tiene esa memoria a día de hoy. Título, resumen, la introducción, los objetivos. Básicamente, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué va a hacer Aguas SL en este caso? Y yo, cuando hablo directamente con las empresas y plantean proyectos, lo que les pregunto es ¿qué va a hacer la persona que vas a contratar para desarrollar el proyecto? Dime lo que tienes en mente. Luego ya nos encargamos nosotros de traducir eso en palabras que se entiendan para este tipo de formularios, ¿no? Este tipo de formatos. La adaptación al grupo de investigación y el envío. Nosotros lo que hacemos es ese asesoramiento, esa redacción para que se cumplimente de la mejor manera posible, de manera correcta, y también hacemos un seguimiento de la respuesta del grupo. Si todo esto va bien y hemos seguido bien todo el proceso que antes comentó Carlos, firmamos convenio. Este sería el primero de los hitos importantes que vamos a tener en en todo este camino, ¿no? Firma de los convenios, evidentemente, como han comentado, es un convenio específico, no es válido solo un acuerdo marco. Lo hemos puesto ahí porque también hemos tenido casos, conocemos casos de entidades que han presentado un convenio marco inicialmente a la subvención, en este caso, y no era válido, necesitaban desarrollar ese convenio específico. Es muy importante saber exactamente qué actividades se van a desarrollar y cuál va a ser la participación que tenga el centro de investigación, el grupo de investigación, en este caso, de la Universidad de La Laguna. Y una vez hemos hecho eso, llegamos al apartado de preparar subvención. Primero de los hitos importantes, ahora el segundo va a ser preparar la memoria que hay que preparar para presentar la subvención. Memoria de actividades de I+D+I. Es una memoria que se presenta con un formato determinado adaptado a la convocatoria. Es distinto a lo que se ha trabajado hasta ahora, que ha sido para la universidad. Y se habla pues de un cronograma detallado. Evidentemente, lo que hemos desarrollado hasta ahora con la universidad nos va a servir de base para luego adaptarlo a este formato. Se habla también de la relación con la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias, con la RIS3, que antes han comentado mis compañeros. Se detallan muy bien cuáles son las actividades de investigación, desarrollo e innovación, sí, y más demás que se llevan a cabo. Y se define
muy bien cuál es el perfil de ese tecnólogo, de ese IPI que va a estar desarrollando el proyecto en nuestra empresa. ¿Nosotros qué hacemos? Aparte, evidentemente, de todo el asesoramiento y seguimiento, esa redacción de memoria. Con lo cual nos dedicamos a escribir la memoria, colaboración siempre, eso sí, con la empresa, según los criterios de valoración que tenga la subvención, para adaptarla lo más posible y asegurarnos en lo que podamos el éxito. Esto es un ejemplo de lo que podría ser el inicio de la memoria de Aguas SL, donde se plantea una introducción, una presentación de la entidad, también la necesidad de la contratación del tecnólogo, bueno, una descripción inicial de Aguas SL y el objetivo que tiene el proyecto de tratamiento químico del agua que hablábamos antes. Otra de las cosas que hacemos, además de todo esto, que es como la parte más técnica en realidad, es la revisión de documentación. Esto ocurre igual en EATIC que en IPI y en otras subvenciones. Se hace revisión de lo que la empresa nos está enviando. Aquello que comentaba antes mi compañero Felipe, que decía, bueno, es que a veces la solicitud no se hace bien, es que a veces nos falta este documento, es que a veces, pues para evitar todo ese tipo de errores, estamos nosotros. Elaboramos la solicitud, el plan de financiación y previsión de ingresos y gastos del proyecto, la memoria detallada de actividades que hemos visto que se trabaja durante incluso meses para poder presentarla bien, la declaración responsable de PIMI, las ayudas mínimas que haya recibido la empresa es necesario declararlas. Estos son los documentos de convocatorias anteriores. Este año, cuando se publique la convocatoria, veremos si hay algún cambio y si hay algún otro documento a presentarnos. El perfil del tecnólogo, y la parte más administrativa de escritura de constitución, la acreditación de la representación, cosas que aunque parezcan sencillas, muchas veces hay que tenerlas en cuenta porque, como ha dicho antes Felipe, efectivamente, muchas veces se falla en la presentación de esa escritura y estatutos correctos, o en la acreditación de representación, o en este tipo de documentación. Bueno, para eso estamos nosotros. Y aquí llegamos a la presentación de documentos. Ya por fin abrimos el aplicativo en sede, este es el del año pasado, y realizamos la tramitación, la presentación en sí de los documentos y de toda la solicitud. ¿Qué nos queda? Porque claro, ahí no terminamos. Presentamos la solicitud y ahora, bueno, pues hay unos pasos a seguir. En el caso de las solicitudes de subvención hablamos de los posibles requerimientos que pueda haber, declaraciones por parte del Gobierno de Canarias en este caso. Bueno, nosotros tramitamos la subsanación, preparamos los documentos que haya que preparar en su caso y el seguimiento de las posibles resoluciones, que se publiquen, ¿no? Aparte de presentar la aceptación de la subvención en el caso de que la empresa quiera seguir adelante, que en principio después de todo este trabajo pues sería la idea. Aceptarla y seguir adelante y desarrollar el proyecto. Con todo esto, lo que sobre todo queremos resaltar es que estamos siempre acompañando a la empresa, desde el inicio, desde la idea, hasta que sale esa resolución definitiva donde van a tener la financiación para desarrollar el proyecto. Y llegamos más allá, incluso hacemos seguimiento de ese proyecto al final, de su ejecución. Un poco estamos siempre asesorando, siempre pendientes, y sobre todo luego con la justificación, ¿no?, de ese proyecto. Simplemente dejarles esta frase: innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla. Es una frase que nos viene a decir que el momento para innovar, para cambiar las cosas es ahora, que ahora es cuando más fondos además está habiendo para este tipo de proyectos y de actuaciones que hemos estado viendo esta tarde, y que además van a tener siempre el acompañamiento nuestro. Muchas gracias por escucharnos. Este es mi nombre completo, este es mi contacto, nrodriguez@fmete.es, y 922-296-700, la extensión, la 263, es la mía directa, para aquellos que estén animados a desarrollar este tipo de proyectos y a realizar su tramitación con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Noemí Rodríguez, técnica del Servicio de Apoyo a la Tramitación de FMT. Bien, vamos ya acabando. Si les parece, les voy a devolver la palabra a cada una de las personas que han intervenido.
en orden contrario a cómo han ido las exposiciones, empezando por Noemí, para que en 30 segundos como mucho, o sea, intenten que sea muy breve, un mensaje con el que le gustaría que se quedaran las personas que están viendo, participando en esta jornada o asistiendo a estas jornadas de forma virtual. Noemí, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Breve, por favor. El mensaje que siempre me gusta recalcar es el del apoyo. Y el momento es ahora, porque hay más financiación que nunca para este tipo de proyectos y además van a contar con todos los profesionales que hemos puesto hoy y más que estamos trabajando en FEMETE para desarrollar esos proyectos y para conseguir la financiación. Bien, Carlos Velázquez, ¿cómo te gustaría que ese mensaje tuyo que se quedara? Bueno, 30 segundos es muy difícil y ya me he gastado 5, así que simplemente la universidad está abierta a recibir las necesidades del tejido empresarial y yo creo que es una de sus misiones la transferencia que hay que poner en valor y que hay que impulsar mucho, ¿no? Entonces, simplemente eso, que se animen a diseñar, a pensar proyectos y a acudir a la universidad para intentar darles valor y enriquecerlo. Muchas gracias, Carlos Velázquez. Felipe Pino, ese mensaje, ¿cuál sería? Activa el micro, ¿recuerda? Perdón. Muy bien. Respecto a la subvención para la incorporación de personal innovador, yo diría que sí que es importante dedicarle tiempo previamente a la convocatoria, que es una subvención eminentemente destinada a sufragar los gastos salariales de la contratación del tecnólogo. También que es muy relevante en esta subvención, si el tener o no tener convenio con la universidad o centro público de investigación y con un grupo de investigación y básicamente, bueno, que hay distintas posibilidades de componer con esta subvención y con otras una financiación adecuada para tu proyecto de I+D+I. Muchas gracias, Felipe Pino. Beatriz Díaz, tu mensaje. Pues que en el CIE Digital de FEMETE escuchamos tu idea y le damos forma al proyecto, buscamos las ayudas que más puedan beneficiar al proyecto y que estamos aquí, que nos llamen. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues finalizamos ya este encuentro virtual agradeciendo la participación de nuestros ponentes de hoy, del público asistente, por supuesto, muchas gracias. Y les dejamos con dos conclusiones de lo que se ha dicho en esta jornada. Una, que FEMETE está cerca de llegar al 1.000.000 de euros en ayudas solicitadas para proyectos de sus empresas asociadas. Y dos, que te animamos a que nos hagas llegar tus ideas de proyectos para ayudarte a encontrar esas vías de financiación y los colaboradores que más se ajusten a tus necesidades. ¿Cómo? Pues contactando por alguna de las siguientes vías: cidedigital@femete.es o llamando al 922 296700 de FEMETE y ahí te pueden pasar con Beatriz, con Felipe y con Noemí. Bueno, recuerda, no estás sola, no estás solo. FEMETE está contigo y la unión nos hace más fuertes. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto. Muchas gracias. Bien, gracias.